Bien, estábamos en el ejercicio 8. Ahora vayamos al pasaje a tabla. ¿Hasta acá alguna otra duda? ¿No? Bien, voy a crear a ver, denme un segundo. Em, este, Bueno, de los que hicieron acá el pasaje a tabla, vamos a ir con Facundo. A ver, Facundo, ¿vos lo habías hecho en base a lo que hicimos la clase pasada o en base a tu pasaje a tabla? La fecha. Me parece que lo habías ajustado, así que. Genial. Bien, entonces, vamos a arrancar por acá. Em, como, como ustedes recuerdan, lo que conviene es arrancar por las clases, por las entidades fuertes que no tienen claves foráneas hacia otro lado. Tenemos el caso de empresa, el caso de cargo, el título, ¿sí? La persona, la evaluación y ya hasta ahí llegamos. Después ya son todas dependientes de otra. Así que arranquemos. Cargo, tenemos código y descripción. Código y descripción. Los títulos, allá arriba. Código, tipo y descripción. Código, tipo y descripción. Bien. El tipo, acuérdense que era si era terciario, si era universitario, si era educación informal. Bien. En evaluación tenemos código de descripción. Está perfecto. La persona tenemos DNI, nombre y apellido, fecha de nacimiento, fecha de registro en la agencia, sexo, email, teléfono. Bien. Nos quedaría ver después la empresa. Quit, razón social, dirección, teléfono. Quit, razón social, dirección, teléfono. El tipo acá no nos importa demasiado. ¿Por qué? Em, Porque es solapada. Entonces puede pertenecer a los dos. Y nosotros solamente hicimos esto para que se entendiera que había dos relaciones y que no era algo, digamos, que no estábamos modelando la misma situación o las mismas empresas en antecedentes que en solicitudes. Em, por eso, pero si no, no hace falta tipo. Bien. Y vamos entonces, ahora acá nos habían quedado en el medio entrevista, que es la que sigue en simplicidad. Tenemos vamos a bajar esto un poco, el número de la entrevista, la fecha, la hora, o fecha y hora todo junto, nombre del entrevistador y resultado final. Número de entrevista, fecha, hora, nombre del entrevistador, resultado final. Y ahora pasamos la 1 a N. La clave primaria del lado 1, o sea, persona, pasa como clave foránea al lado N. La clave primaria del lado 1, que es persona, pasa como clave foránea al lado N. Bien. A ver, ¿puede haber una entrevista sin un entrevistado? No. Entonces es no nula. Bien. El
Y después teníamos algo más. No. Vamos a dejar solicitudes de empresas para más adelante y vamos a ir a la parte... Ah, no, no podemos dejarlo para más adelante porque ya todo depende también de solicitudes de empresas. Bien. Hoy preguntaban... Julián preguntaba cómo se pasa una agregación a tabla. Bien. Acá les voy a poner la regla de pasaje a tabla de las agregaciones. Pasaje a tabla de agregación. 14, negrita y color rojo. No, color de texto rojo. Bien. Es el pasaje de la relación. No se hace nada más. Ya está. Esta es la parte. A ver si tenemos este formato. No, no lo tiene, pero bueno, vamos a dejarlo así. No se hace nada más. Esto es lo más importante que se tiene que acordar del pasaje de la tabla de la agregación. Es el pasaje de la relación. No tiene nada distinto, no tiene nada diferente, no es otra tabla, no hay otro atributo, no hay ninguna adición a lo que ya vieron hasta ahora del pasaje de una N a M. Recuerden, las agregaciones son siempre sobre una sola relación de tipo N a M, o podría ser una N aria, en todo caso, nunca lo van a ver que lo tomemos nosotros como única solución, pero podría darse una agregación sobre, pero es siempre sobre una relación y tiene que tener muchos a muchos o ya ser una N área. Entonces, siempre se pasa a tabla por el tipo de relaciones que se utilizan dentro de la agregación. Entonces, siempre vamos a tener la tabla. Si fuera sobre una 1N, no tiene sentido hacer la agregación. Bien, ¿cómo se pasaban las muchos a muchos? ¿Alguien que se acuerde? Están la lista de atributos de una mucho a muchos. ¿Cuál era? Las claves principales de las entidades Exactamente, las claves principales de las entidades. Esa es la primera parte. Y la y los segunda, propios y los atributos de la propios relación. atributos. Muy bien. Entonces, ¿qué entidades relaciona? Cargo y empresa. Cargo, empresa. Y los atributos propios de la relación, que son fecha, años de experiencia, edad mínima, edad máxima y sexo. Fecha, edad mínima, edad máxima, años, sexo. ¿Sí? ¿Y me faltó nada? Creo que no. Bien. Entonces tengo el quit y el cargo. Yo voy a correr esto para que me queden juntas los dos atributos. Y ahora vamos a ver el tema de las claves primaria. Bueno, vamos a aprovechar para repasar cómo calcular las claves primarias. Bien. Y después ya puedo crear las claves foráneas. ¿Sí? Quit empresa y código de cargo. Él no le ha puesto el null porque lo había puesto como parte de la clave primaria. Bien. Para empezar a revisar, acuérdense, elegimos algunos atributos y empezamos a probar si es única la clave. Entonces yo voy a tomar, por ejemplo, digamos que tomo quit de empresa y código de cargo. ¿Puedo en la misma empresa solicitarme el mismo cargo más de una vez a la agencia de personal? Digamos, puede solicitar, por ejemplo,
programador hoy y dentro de 3 meses solicitarme de vuelta programador es una empresa de desarrollo? Sí, sí. Y Sí. Entonces no me alcanza. Tengo que seguir sumando atributos. Vamos a probar con el dato siguiente. Recuerden que automáticamente tienen que descartar los atributos nulos. Entonces, como la edad mínima, los años de experiencia, la edad máxima, el sexo de la persona eran atributos opcionales, automáticamente están descartados. Es decir, el único dato que podían usar para elegir era la fecha de solicitud. Entonces ahora veamos si es único. La misma empresa, el mismo cargo, ¿tiene sentido que me lo pida 2 veces el mismo día? ¿Tiene algún sentido que durante el mismo día me haga 2 solicitudes y nosotros ni siquiera estamos poniendo cantidades acá? O sea, nosotros ni siquiera le estamos diciendo si son 1, 5 o 60. No tiene mucho sentido que en el mismo día haya la misma solicitud de vuelta. Entonces ya podríamos decir que es único. Bien. Ahora, vamos a ver, ya sabemos que es única, ya sabemos que es no nula, nos falta saber si es mínima. Recuerden que mínima no es la clave más chica, sino la clave que no tiene atributos innecesarios. Bien. Vamos a probar quitar la empresa. El día de hoy, ¿puede más de una empresa solicitarme programadores? O sea, yo tengo hoy me solicitaron programadores. Y hoy también me solicitaron, por ejemplo, chefs. Yo sé qué empresa me lo solicitó. No. Puedo tener muchas empresas solicitando el mismo cargo. Puedo tener 2 empresas de software. O puedo tener una empresa que no es de software, pero tiene un departamento de sistema y quiere un desarrollador. Entonces, no puedo quitar la empresa de eso. Bien, probamos ahora a quitar el código de cargo. La empresa, el día de hoy, ¿puede solicitarme 2 cargos distintos? Puede ser que una empresa venga y solicite un programador y venga y solicite un project manager y un tester el mismo día. Sí. Sí. Sí, entonces tampoco puedo quitarlo. Fecha de solicitud ni siquiera lo voy a revisar porque la tuve que agregar para que fuera único. ¿Sí? Entonces ya sé que fecha de solicitud lo necesito. Y estos 2 recién probé y los necesito también a estos 2 atributos. Entonces, todo esto es mi clave primaria. ¿Sí? No mantener el mismo estándar. Bien. Perfecto. Seguimos. Nos queda ahora como sencillo, podemos pasar ya contrato, por ejemplo, podríamos pasar. Teníamos evaluación de entrevista también que podemos pasar. Bien, evaluación de entrevistas mucho a mucho. Clave de las entidades que relacionan más atributos propios. Entrevista, código de evaluación y los atributos propios. La fecha de evaluación la teníamos acá, así que de acá lo vamos a sacar. Déjame ver. Ver si tenía fecha. ¿O no? ¿Lo teníamos ahí? ¿La fecha de evaluación o no importaba directamente? Parece que no importaba la fecha de la evaluación. Era solamente la fecha de la entrevista la que importaba. Bien, tenemos los 2 atributos de la clave foránea, ¿sí? Y el resultado. Arranco probando por los 2 atributos de las claves foráneas. En una entrevista, ¿tiene sentido que repita la evaluación? ¿Sí? ¿Tiene sentido que le haga 2 veces la misma evaluación a la persona en la misma entrevista? O sea, no estamos hablando que le hago, por ejemplo, en entrevistas tengo, aparte de los típicos que se hacen
genéricos para toda la empresa. Supongamos una empresa que tenga un test propio, como por ejemplo un test técnico, como suele haber para los desarrolladores en muchas empresas. Una evaluación técnica. ¿Tiene sentido que el mismo día, en la misma entrevista, le tome 2 veces la evaluación técnica? O, en todo caso, dentro de unos meses, si lo vuelvo a entrevistar, se la tomo de vuelta, es una cosa, pero dentro de la misma entrevista, tomarle 2 veces la misma evaluación no tiene mucho sentido. Entonces, digamos que esto debería ser único. Bien, ahora la pregunta está, si esto ya tengo que es único, ¿pruebo a ver si necesito la entrevista y el código de evaluación? En este caso, donde ya la clave primaria de los dos es solamente los 2 atributos, digamos, y los 2 atributos de las claves foráneas, y no estoy usando ningún atributo extra, puedo revisar, pero no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si no tuviera el número de entrevista como clave primaria, serían todos atributos de la evaluación. Y si no tuviera la evaluación como parte de la clave primaria, podrían ser tranquilamente todos atributos de entrevistas, es decir, sería una 1 a n en cualquiera de los dos casos. Por eso no hace falta que las revise. Bien, y acá estaba muy bien porque los no nulos o null son obligatorios solo cuando no es parte de la clave primaria. Bien, persona título es una muchos a mucho. Tenemos título y persona. Código de título, código de persona, y lo otro que teníamos era la fecha de graduación. Bien, con la fecha de graduación. Ahora, ¿una persona se puede graduar 2 veces el mismo título? No. No debería. La verdad es que no debería, tampoco tendría mucho sentido ni mucho valor agregarlo. O sea, tengo el título en 2 veces el título de Ingeniería de Sistemas. ¿Para qué? ¿Y cómo? Me interesaría más saber el cómo que otra cosa, pero no tiene valor agregado, digamos. Si yo solo quiero saber los títulos. Si no estamos hablando de estudios, en qué universidad o qué terciario, sí. Estamos hablando de tiene o no tiene el título, nada más. Entonces, esto, ¿sí? Eso ya es único. Bien. Después tenemos el contrato. Antes que la comisión tendríamos que ir al contrato. Contrato. Tenemos código de contrato, fecha de incorporación. Fecha de incorporación. Lo que pregunta, lo que pide de que pusimos la fecha de graduación era para saber si los estudios eran completos o incompletos. Era solo para eso que lo agregábamos. No nos pide saber la fecha de graduación, pero sí nos pide saber si estaban los estudios completos o incompletos. Y la mejor forma de registrarlo es con la fecha de graduación, porque aparte, el día de mañana alguien nos pide graduado con tantos años, con un mínimo de tantos años, o saber cuánto tiempo hace que se graduó o algo por el estilo, es algo que podemos llegar a calcular. Entonces no es conveniente, digamos, registrar completo o incompleto a través de la fecha de graduación. Si no pudiéramos, o fuera un atributo sencillo o algo por el estilo, podríamos simplemente registrar un booleano que era completo o incompleto. En cuyo caso la única diferencia es que acá, en vez de ir fecha de graduación, iría estudios completos. Un booleano que dijera estudios completos. Pero sería la misma situación. Un atributo acá que... Genial. Bien, estamos grabando de vuelta. Dijimos que hacíamos con contrato. El contrato era código de contrato, la fecha de incorporación, teníamos fecha de finalización, fecha de caducidad, que era la fecha si el contrato se cortaba antes de tiempo. El porcentaje de comisión que usamos para calcular la comisión. ¿Sí? Esto es una recomendación personal. Cuando utilicen,
porcentajes, proporciones o similares, les recomiendo enormemente aclararlo en el nombre del atributo. He visto infinidad de veces en los sistemas errores de cálculo terribles, teniendo que hacer reembolsos, notas de crédito, perdón, notas de débito, y un montón de cosas más que tuvieron que corregirse porque alguien había usado lo que se guardaba, o sea, que era la comisión en este caso, o el descuento solamente, y se tomó como atributo fijo, o se tomó como proporción y era porcentaje, o se tomó como porcentaje y era una proporción. Entonces, yo les recomiendo enormemente que cuando hablen de porcentajes y proporciones, que lo pongan en el nombre de atributo. Porcentaje, comisión. Proporción, descuento, si quieren. ¿Sí? Recuerden, porcentajes del 1 al 100, proporciones de 0 a 1. Pero por favor, pónganlo. Yo he visto infinidad de veces errores enormes en los cálculos de sistemas y problemas terribles porque, ¿qué pasó? La persona que lo hizo originalmente sabía que era, no tuvo problemas y lo mantuvo por años sin inconveniente. En algún momento, como esa parte del sistema ya no tenía casi cambios, se le dejó el mantenimiento a otra persona que también tenía capacidad suficiente, pero cuando tuvo que ir a corregir algo de las comisiones, los descuentos, o hacer un cálculo nuevo, vio el atributo, no se fijó si era un porcentaje o era una proporción, y hizo el cálculo erróneo. A veces, por arreglar un bug muy, muy rápido y no tienen datos buenos de pruebas en la base que estaban usando en ese momento para probar, suceden ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, porque lo cargó a mano la misma persona, cargó a mano la comisión o cargó a mano el porcentaje en una proporción y se volvió todo un problema. Bien, volviendo a lo nuestro, esto vamos a subirlo. Después vamos a verlo en la clave primaria. Acá tenemos, dijimos, la fecha de comisión, el porcentaje de comisión, el sueldo, ¿sí? El sueldo. Bien, el puesto, si bien no estaría mal, porque podría tener un nombre distinto en cada lugar, porque como está planteado acá, lo que sacamos es lo sacamos del cargo con el que está relacionado, así que podemos omitirlo. Y tenemos que relacionarlo a contrato con la persona, DNI, clave foránea persona, y tenemos que relacionarlo con la agregación. ¿Sí? Tenemos una 1N. ¿Cómo se pasaban las 1N? La clave del lado 1 pasa como clave foránea al lado N. ¿Cuál es la clave del lado 1? La solicitud de la empresa es quit, código de cargo y fecha de solicitud. Quit, código de cargo y fecha de solicitud. ¿Sí? Este al final lo habíamos sacado la recursiva, así que lo vamos a quitar. Bien, esta es mi clave foránea. Y por lo general lo vamos a escribir así. Vamos a sacar los espacios y entra todo en una sola línea. Lo vamos a escribir así, o en su defecto la otra forma de escribirlo es esto, y cualquiera de las dos formas que lo escriban está bien. Nosotros estábamos usando esta anotación, así que vamos a seguir con esta, pero van todos los atributos juntos. Esto es muy importante cuando vayamos a SQL y diseñemos la base de datos con el asistente, lo van a entender. Es muy importante que entiendan que es una clave, una sola clave con los tres atributos. Acá, cuando estamos haciendo anotación en papel, no hay mucha diferencia para ustedes. No ven
O sea, ¿qué diferencia tiene entre ponerlos todos uno por línea o uno en cada línea? Pero cuando vamos a hacer la tabla en la base de datos, si lo hacemos por separado, podríamos cargar datos incorrectos. Por ejemplo, imagínense lo siguiente. Yo tengo que, por ejemplo, Google pidió un programador el día de hoy. IGA pidió un chef el día de hoy. Entonces tengo que existe el quit de Google, existe el código de cargo de chef y existe la fecha de hoy. Entonces yo podría poner acá una clave, podría cargar que el contrato se hizo con Google para el cargo de chef en la fecha de hoy. Porque existen por separado. ¿Sí? Yo tendría, les muestro, insertar tabla. Voy a poner acá, sería el quit, el cargo y la fecha. Entonces en quit vamos a ponerle 111, vamos a ponerle acá entre paréntesis Google, por ejemplo. Vamos a usar el modo ejemplo. El cargo sería el 34, vamos a ponerle developer. Y la fecha sería hoy. Vamos a ponerle 18 del 5 del 2020. Se me colgó. Ahí está. Y el quit de IGA. Vamos a ponerle que pide un chef. También el día de hoy, 18 del 5 del 2020. Si yo pusiera los datos por separado, yo podría crear un registro que fuera Google chef 18 del 5 del 2020. Esto existe. Esto existe. Y esto existe. Entonces estaría cargando un contrato para una solicitud que no existe. Pero por separado sí. Entonces cuando los definimos todos juntos, tienen que existir en el mismo registro los tres datos. Y no existen en el mismo registro los tres datos. ¿Sí? Vamos a borrar para que nadie se confunda cuando revise la resolución. Bueno. Claves foráneas. Entonces teníamos el DNI y la solicitud. La clave primaria era el número del contrato. El código de contrato o número de contrato. Cualquiera de los dos que habíamos puesto es número. Nosotros, para mantener la clave, aunque sea, vamos a ponerle número. Bien. Nos falta ahora pasar las comisiones, que las hicimos hace un rato, y los antecedentes. Un segundo. Y la entrevista nos falta la solicitud también. Vamos a la parte de entrevista. Acá. En la entrevista vamos ahora a agregarle, que nos habíamos olvidado, la clave foránea, me la había olvidado yo. Acá. Quit empresa. Acá lo tengo. Bien. Y clave foránea a solicitudes empresa. No. Bien. Y ahora nos vamos entonces a lo que es, vamos a ver antecedentes, que ya lo habíamos resuelto la semana pasada, y después venimos a ver lo que es comisión. El antecedente, ¿cómo se pasaban la lista de atributos de una N área? ¿Cuál es?
¿Alguien? Estaba escrito entre las reglas que les pasé. ¿No son las claves primarias de las entidades y la propia de la relación? Exactamente, la lista de atributos de una ternaria es la misma que la de una n-aria. La lista de las claves primarias de las entidades que relaciona, que son persona, empresa y cargo. Persona, empresa, cargo, ¿sí? Más los atributos propios, que son fecha de, fecha hasta y persona contacto. Fecha desde, fecha hasta y persona. Bien, voy a resetear todo el tema de las claves y las revisamos. Bien, recuerden, arrancamos siempre, tomamos dos atributos de las claves foráneas. Si tenemos algún caso, en este justo las tres son n. Así queda lo mismo. Pero si tuviéramos dos n y un lado 1, yo recomiendo siempre tomar los dos lados n para empezar. Suele ser más rápido. Recuerden, casi siempre existen claves candidatas en la vida real. Entonces, por donde arranquen, significa que pueden encontrar distintas claves. De esta forma que lo estamos haciendo nosotros. Vamos a probar por acá. El DNI y el quit de la empresa. Puede ser que la misma persona en la misma empresa haya trabajado o sea, tenga más de un cargo como antecedente laboral. Pues, Sí, profe. ahora corregimos las dos cosas que me marcaron acá en el chat. O lo revisamos, por lo menos. Sí, podría tener dos veces el mismo cargo. O sea, hoy fui programador y el día de mañana soy tech lead o estaba haciendo testing, después me pusieron como PM o fui PM, me cansé, no me gustó y ahora soy desarrollador. Entonces, sigo agregando. Pruebo con la otra clave foránea. Entonces, puede ser que yo en la misma empresa haya trabajado en el mismo puesto en más de una ocasión. ¿Cómo sería eso? A ver, ¿a alguien se le ocurre? ¿A alguien le pasó trabajar dos veces para la misma empresa? En distintas fechas, ¿sí? Claro, o sea, trabajé en un momento, me fui y volví. ¿Sí? Yo tengo un amigo que ya hizo en su trabajo actual, lo hizo como 5 veces eso. ¿Es necesario guardar eso? Y son porque puedes trabajar en distintos cargos o no, eso no lo sabes, pero hace a los años de experiencia. No es lo mismo si estuviste, por ejemplo, trabajaste en el 2017 en el puesto por un año y después empezaste ahora a trabajar de nuevo. Y el 2017 y capaz que ahora si tenés, digamos, lo que va del mes, lo que va del año, 5 meses. Tenés un año y 5 meses de experiencia. De otra forma, parecería que tenés 2017, 2018, 2019 y 5 meses. 3 años y 5 meses. Hace digamos, al tiempo de trabajo y a la experiencia que tenés, que para el caso del sistema nuestro es importante, porque es una de las cosas que tenés que calcular. Entonces, pruebo a agregar. ¿La fecha desde puede ser nula? ¿Puedo tener un trabajo sin saber desde cuándo? En nuestro No. caso, no. No. Entonces, podemos probar a agregar la fecha desde. Bien. Ahora, ¿puedo haber empezado a trabajar el mismo día, en la misma empresa, en el mismo cargo dos veces?
sea, No, y el código cargo. Código cargo no sería, ¿no? Bueno, ahí ahora ahora vamos a ver eso. Pero primero, acá ya llegamos a algo único. ¿Sí? Ya no puedo empezar 2 veces en la misma empresa el mismo día. ¿Sí? Ahora, como bien estaban diciendo, em, ¿tiene sentido que empiece 2 veces en la misma empresa el mismo día? No, tampoco. Se- bueno, pero se puede, porque una cosa es, como muy bien dicen, que que no tiene mucho sentido. La pregunta es, ¿se puede? ¿Puedo ser contratado para 2 puestos distintos en la misma empresa? Sí. Legalmente sí, puedo tener 2 contratos. ¿Sí? No es muy común. De Y hecho, si te gusta vivir trabajando, no, claro. El tema es, y esto sucede generalmente, no sucede en un contrato por tiempo indeterminado, en relación de dependencia, como normalmente todo el mundo trabaja, o la mayoría, no, vamos a ser sinceros. La mayoría trabaja en una relación de dependencia en lo que se llama contrato por tiempo indeterminado. ¿Sí? Ya lo van a ver en legislación. Pero hay otras formas de contrato. Hay contratos por tiempo, digamos, con un tiempo acotado, y hay otros, incluso otros tipos de contratos también, contratos temporarios y demás, en donde lamentablemente es posible que tengamos una situación como esta. Entonces, por las dudas, habría que dejarlo. No es que sea algo normal, pero si ustedes dejan así, yo se los aceptaría, por ejemplo, bien, porque es realmente algo que es muy específico del tema. Mucha gente no sabe incluso, o no se ha enfrentado a esa situación, entonces lo desconoce totalmente. O sea, si alguien excluyera el cargo y dejara los otros atributos, yo se lo marcaría bien porque realmente es algo que si no está explícito muchas veces es muy difícil de saber. Pero bueno, vamos a ponerlo así. Si no, el cargo sería de más. Bien. Y lo último que me falta serían las comisiones que vimos hoy. La comisión es débil, ¿sí? De contrato. Por lo tanto, ¿cómo es el pasaje a tabla de los atributos de una débil? La clave primaria de la que depende, más el discriminante. Y los Esa atributos sería la propios. clave primaria, muy bien. Y después el resto de sus atributos como corresponde a cualquier otra entidad. Entonces, en comisión tenemos la clave de la propietaria o de la que depende, que es número de contrato. Nosotros lo cambiamos eso. ¿Dónde estábamos? Comisión, acá. Cambiamos por número. Número de contrato. Y el atributo que, como bien habíamos dicho hoy, fecha de comisión era perfectamente válido. Nosotros usamos año y mes para validarlo directamente en la base de datos. Acá, en vez de estado, nosotros optamos por usar fecha de pago. Y en lugar del porcentaje optamos directamente por poner el importe, por el hecho de poder ajustarlo en el momento de pago por alguna necesidad del negocio. Digamos, esto es más bien una práctica normal y no una cuestión de modelado, usar el importe. Y lo mismo la fecha de pago. Bien, para lo que es la resolución que, digamos, para lo que es el modelo que estamos siguiendo nosotros, está bien si hubieran usado
el estado, ¿sí? O sea, a ver dónde puedo recuperar un renglón, así nos queda todo entero en esto. Bien. Y como muy bien marcado acá el compañero, código de contrato es clave foránea de contrato. Bien, vamos ahora a las preguntas que me habían hecho antes que en su momento no llegué a ver. Las claves foráneas de contrato escribí. ¿Dónde está? A ver, contrato. Ahora. Acá está bien. El código de cargo. Acá. Entonces, esto sería. Muchas gracias, Tomás. Y Julián, en cargo no falta una relación reflexiva. En contrato no falta una relación reflexiva. No, al final la habíamos sacado, que era la de que el contrato reemplazaba a otro anterior o cambiaba de cargo. Al final dijimos que no lo íbamos a hacer porque no lo requeríamos para no complicar más el enunciado. Si no, si la dejáramos para tener el caso de que un contrato reemplaza a otro o renueva a otro, sí sería necesario. Así que no lo pusimos porque decidimos no seguir complicando el enunciado nada más. Bien. ¿Entendieron el pasaje a tabla que hicimos hoy? Si lo hacemos para que quede en una hoja, a ver. Ahí está. Sí, profe. Bien. Bueno. ¿Qué me queda? Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Queda el ejercicio 9 para la clase que viene. ¿Sí? Por favor, traten de hacerlo todos. La importancia de estos dos ejercicios es fundamental para el resto del año. ¿Sí? Después, con lo que es SQL, vamos a tratar de hacer otra dinámica, que es, después de que veamos cómo crear las bases de datos y demás, que es una o dos clases, dependiendo de cómo vayamos, vamos a, voy a pedirle a los alumnos la resolución, o sea, voy a pedirle que hagan ejercicios y los traten de resolver, ¿sí? La idea es que ustedes vayan participando y preguntando un poco más, que ganen confianza. Pero para poder hacer eso necesitan entender muy bien el modelo y el enunciado de los ejercicios 8 y 9. Sobre todo el 8, ¿sí? Por eso le dediqué un poco más de tiempo. El 9 vamos a tratar de hacerlo entero la clase que viene, o sea, der y pasaje a tabla. El 8 es sobre el que más tenemos en los ejercicios de los primeros niveles de SQL. Así que hoy no nos queda, digamos, tiempo como para hacer nada significativo del ejercicio 9, así que lo vemos entero la clase que viene. Yo ahora lo que les voy a pasar es el quiz, el mismo quiz de la otra vez, se los voy a pasar a todo el mundo, a ver cómo están con el pasaje y con esa mini teoría que habíamos visto. Así que estén atentos al Telegram en el celu. Esta vez le puse menos tiempo, ¿sí? Tienen un poco menos de tiempo en lo que es para responder, así que tampoco se hace tan largo. Así terminamos antes de que arranque la teoría. No me interesa mucho quién la acierte o quién no la acierte, sino más bien saber si hay algo que tengo que hacer repaso durante el último ejercicio que vamos a ver la clase que viene. Vamos a ver esto y voy a dejar lo que son los repasos de los parciales para cuando estemos cerca de la evaluación, sea como sea la evaluación de regularidad, que eso todavía no definimos cómo va a ser, pero sea cuando sea y sea como sea,
voy a dejar los enunciados de los parciales que hemos tomado años anteriores para repasar cerca de la fecha del examen. Así ustedes tienen repaso conmigo. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta de lo que vimos hoy? Bien, ahora les mando el quiz. Bueno, mucha suerte y hasta la semana que viene. Después yo les voy a pasar un PDF con la resolución de agencia de personal que vamos a usar el resto del año, vamos con los nombres, los atributos y demás, tal cual están en la base de datos. Bueno, que tengan un buen día. Chao, profe. Ah, es verdad, es feriado. Bueno, la otra meeting, entonces dentro de 15 días lo vemos. Gracias, Paulina, por la aclaración.